Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno que estamos acá esta mañana. Un domingo más, o por ahí alguien podría decir un domingo menos. Depende como usted se sienta, pero la realidad es que por ahí alguien dijo que en cuanto nacemos es que comenzamos a morir. ¿Ok? Así que entonces a lo mejor si la cuenta ya va en punto regresivo. Ya vamos descontando los domingos en lugar de decir que uno más, decimos que uno menos. ¿Verdad? Pero bueno, estamos acá para continuar con este estudio de más que un compañero, servir junto a otros. Servir junto a otros, pero ahora esta mañana vamos a hablar de un personaje que tuvo cierta importancia en la Biblia y por eso es que está escrito ahí. A lo mejor la importancia no es en el punto más positivo o en el mejor aspecto, pero es la realidad que esta mañana vamos a hablar de Amán. ¿Quién conoce a Amán? ¿Quién sabe la historia de Amán? A ver. Era malo. Ah, era malo. A lo mejor para algunos será más fácil relacionarlo con cuando hablamos de Esther y de Mardoqueo, ¿verdad? Porque ahí es donde él estuvo involucrado en esa historia. Así que hermanos, vamos a comenzar, vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más, un hermoso día que tú nos permites estar aquí, Padre. Sí, a pesar del calorcito, a pesar del clima, Padre, ciertamente es parte de lo que tú has preparado para este día. Es parte de tu plan, es parte de lo que es necesario para esta tierra, para este mundo donde estamos, Padre. Te damos las gracias porque ciertamente tú estás en control de cada una de las cosas. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí esta mañana, de poder compartir, de poder, Padre, tener ese deseo, ese ánimo, ese gozo de estar aquí, poder alabar tu nombre, poder buscar de ti a través de tu palabra, el poder, Padre, estar aquí adorándote, buscando de tu presencia. Padre, pidiendo que no sea el único día que hacemos esto. Pidiendo que no sea el único día que venimos delante de ti en oración, en busca de tu palabra, sino que esa sea una prioridad en nuestra vida cada día. Bendito Dios, estamos aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo a través de lo que tú ya nos dejaste escrito, a través de tu palabra, que ciertamente debe de ser de ejemplo, que ciertamente debe de ser de motivación para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú tengas el control esta mañana de esta clase, de este estudio, que podamos, Padre, descansar en lo que tú vas a hacer, en lo que tú nos vas a traer. Que podamos, Padre, aprender algo y no tan solo aprenderlo, sino llevarlo con nosotros, ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, pidiendo que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos hable en esta mañana a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a estar en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1 en adelante, y vamos a estar también en el capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que nos dice este estudio acerca de Amán. Por ahí la hermana dijo ya que era un hombre muy malo. Muy malo. ¿Y sabe cuándo vino a ser todavía un poco más? Cuando se le dio un lugar de privilegio. Cuando se le dio un lugar por encima de los demás príncipes. Cuando se le dio un lugar a un lado del rey. Como que dijo, ahora sí tengo. Y ahora sí puedo. Y ahora sí voy a hacer lo que yo he deseado hacer. Pero bien, la primera pregunta que queremos hacer esta mañana es: ¿qué meta
logró un conocido o un familiar tuyo que realmente te enorgullece el día de hoy? ¿Qué es algo que alguien que usted conozca, algún familiar o algún conocido que ha cumplido, que ha llegado a esa meta, que lo hace a usted enorgullecerse de eso? Tal vez tenga usted un hijo, una hija, y dice, no, ahora sí mi hija, mi hijo ya terminaron su carrera y ahora sí van a empezar a trabajar en lo que ellos querían. ¿Cuántos de nosotros nos enorgullecemos con algo así? ¿Usted alguna vez le ha preguntado a su hijo o a su hija para qué estudió eso? Si la respuesta de su hijo o de su hija es simplemente para ganar más dinero, dígale que se equivocó de carrera. Dígale que escogió la carrera equivocada. Porque entonces no va a cumplir con su propósito. ¿Ah? Usted le pregunta a la mayoría de personas, no, pues, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero ser un doctor. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Yo quiero ser un arquitecto. ¿Para qué? No, es que ellos les pagan bien. Se perdieron el propósito en sí. Aquel que quiere ser un doctor, su intención principal es salvar vidas. Olvídese del dinero. Aquel que estudió arquitectura, su propósito principal es diseñar cosas mejores, más hermosas, más productivas. Olvídese del dinero. Eso es parte de, tal vez. Es parte del proceso, pero sí, el propósito principal a veces no lo perdemos. Y entonces nos llenamos de orgullo. Porque ya soy un doctor, porque ya soy un ingeniero, porque yo soy el que estoy en la posición de mandar y liderar. Y al parecer eso fue lo que le pasó a este hombre, Amán. ¿Verdad? Se llenó de orgullo. Usted conoció a Mohamed Ali, ese boxeador. Es muy conocido. Él se abrió camino hasta llegar a los corazones de millones de personas. Pero algunos de sus momentos más famosos se debieron a sus palabras fuera del ring. Sus momentos más famosos no tenían que ver con el boxeo. Fue conocido por lo que él dijo. Él dijo, flota como una mariposa, pica como una abeja. No puedes golpear a lo que tus ojos no pueden ver. Y una de las más importantes dijo, soy el mejor. Soy el mejor. Pero ¿sabe cuándo dijo eso? Eso lo dijo incluso antes de darse cuenta que era el mejor. Eso lo dijo mucho antes. Pensé que si lo decía lo suficiente, convencería al mundo de que realmente soy el mejor. La esposa de Mohamed Ali decía, el más grande de todos los tiempos. Y lo acortaba con un acrónimo en inglés que se pronuncia GOAT. La cabra, pero su significado quiere decir the greatest of all times. El mejor de todos los tiempos. Hoy, muchos usan el término para referirse a íconos del deporte y músicos. Algunos se hacen llamar la cabra, del inglés GOAT, the greatest of all times, el mejor de todos los tiempos. Pero hoy aceptamos el orgullo como un estímulo para el ego y un generador de confianza. Hoy aceptamos el orgullo como algo normal. Incluso cuando su equipo favorito va a estar enfrentándose a su equipo que no le gusta, podemos hablar del equipo cosas tal vez fuera de lugar, y eso está bien. Para la gente eso está bien. Hablar cosas malas del equipo contrario. Porque el orgullo de nuestro equipo tenemos que defenderlo.
Para el mundo eso está bien. Incluso hablar del equipo contrario antes del partido es aceptable y no está mal visto. Pero la Biblia nos recuerda que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y que antes de la caída la altivez de espíritu. Sí, la realidad es que necesitamos un curso de actualización de parte de Amán. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Para aprender que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con humildad. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con humildad. Esa es la idea central de este tema. Hagas lo que hagas, hazlo con humildad. ¿Qué tan fácil es en este tiempo encontrar humildad, hermano y hermana? ¿Qué tan fácil? Usted empieza a tener una conversación con alguien, empiece a platicar algo que ha sucedido en su vida, empiece a contar algo que de alguna manera Dios lo bendijo, y de repente esa persona le va a decir, no, pero yo tengo esto, pero yo tengo aquello, pero mira, si tú vieras lo que yo he hecho. Y empieza el orgullo. Y empieza el querer subajar al otro. No, pero es que yo tengo más. No, pero es que mira, lo mío es mejor. Y eso sale de una conversación tan sencilla como sin esperar que la otra persona empiece a hablar de tal cosa. Así de que el orgullo es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Es algo que a través de esta sesión vamos a destacar en realidad cómo afectó la vida de este hombre, Amán. Para ello quiero invitar a alguien que vaya al libro de Esther, capítulo 3, verso 1 al 5. Amén. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, arameo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablando de cada día de esta manera, y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Amén. Y se llenó de ira. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿Qué es lo que acababa de suceder? ¿Qué es lo que había trascendido? No, anterior, o sea, estamos hablando de algo que sucedió antes de llegar a este punto. Lo engrandeció el rey. Pero ¿sabe qué había sucedido todavía un poco antes? Que ahora ya Esther era la reina. Mardoqueo, el tío de Esther. Mardoqueo le dice a Esther, no les hagas saber tu descendencia, no les hagas saber de dónde tú eres. ¿Ya? Porque eran judíos. Mardoqueo había descubierto que había un complot en contra del rey. ¿Ya? Dos de sus eunucos estaban en contra del rey y querían hacer algo en contra del rey. Y se da cuenta Mardoqueo y se lo hace saber a la reina. Y bueno,
Estos hombres tuvieron su paga por eso. Murieron. Pero esos son los acontecimientos antes de llegar a este punto donde ahora nos dice, después de estas cosas, después de lo que había sucedido, después de que ciertamente Mardoqueo había salvado la vida del rey, y ahora, ¿quién es engrandecido? Amán. Tal vez hubiéramos pensado que Mardoqueo iba a tomar ese lugar por haber salvado la vida del rey. Pero ahora Amán es el que se engrandeció. Dice, después de esas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. En otras palabras, ahora Amán es el que tiene el segundo lugar en el reino. Es el que está por encima de todos los príncipes. Es el compañero del rey. Amán. ¿Pero quién era Amán? La palabra no nos da mucha historia acerca de Amán. ¿Quién era este hombre? Pero tiene que ser un hombre importante para estar en la Biblia. Ya sea su nombre o ya sea lo que hizo, que tiene que abrir nuestra mirada hacia la palabra de Dios. Amán, quiero presentárselos esta mañana. No se sabe mucho sobre sus antecedentes familiares. Algunos dicen que vino de una provincia de Persia llamada Agag. Otros creen que era descendiente del rey Agag, el amalecita. Si es así, sus raíces remontan a Génesis 36:12. ¿Verdad? Sabemos que había un problema entre Jacob y Esaú, hermanos. Y entonces, este hombre Amán viene a ser de la descendencia de Esaú, que no quería a los judíos. Que había un problema desde muchas generaciones atrás. Dice en Génesis 36:12, y su antepasado era Esaú, quien en el principio tenía problemas con su hermano Jacob. Lucharon contra sus primos lejanos cuando los hebreos viajaban desde Egipto a la tierra prometida. No estamos seguros de los antecedentes de Amán, pero sí sabemos que se convirtió en un villano. Esto es lo que sí sabemos de Amán, con plena seguridad. Algunos lo han descrito como un hombre pequeño en una posición importante. Ahí en Esther, capítulo 3, nos narra cómo el rey Asuero lo ascendió al segundo puesto más alto en el imperio persa. Ahora, oficialmente, era el compañero del rey. Este es Amán. Este es un hombre que tuvo una posición, no sabemos por qué. No sabemos por qué le agradó al rey. Pero el rey le dio una posición de prestigio. El rey le dio una posición de autoridad. ¿Y cuántas personas ha conocido usted que por su autoridad hacen lo que quieren hacer? Lo podemos ver en la política. Lo hemos visto en los lugares de trabajo. ¿Verdad? Aquí yo mando y se hace lo que yo digo. Se hace cuando yo digo, porque yo digo. Y no hay humildad. No hay humildad totalmente. El rey Asuero honró mucho a Amán delante de todos. Pero Amán no mostró humildad al recibir este honor. Y por el contrario, él se enfureció porque el único hombre, Mardoqueo, que no se inclinaba en su honor. ¿Verdad? Al final de este versículo 5 dice que él se llenó de ira.
cuando él le hicieron saber que este hombre, que tampoco sabían de principio su descendencia, no sabían de dónde venía, pero que era uno de los servidores del rey también, Mardoqueo, pero que no se inclinaba delante de él, no se arrodillaba. Y eso había sido una orden del rey, que todos se tenían que inclinar y arrodillar delante de Amán. Aquí es reconocido, y ahora dice verso 2, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, en otras palabras, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que tú piensas al no cumplir las órdenes del rey? Porque eres el único. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea, de alguna manera los demás siervos querían que Mardoqueo estuviera dentro de la ley, que la cumpliera, que no fuera castigado, porque le decían, hazlo. ¿Ah? De alguna manera tenían cierta amistad, tenían cierto cariño tal vez por Mardoqueo. Oye, que llegó el punto que dijeron, bueno, no quiere entender, vamos a hacérselo saber a Amán. Lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Creo que eso lo hemos visto anteriormente, ¿eh? Los amigos de Daniel, en otra historia, cuando tendrían que arrodillarse y humillarse delante de Nabucodonosor, de su estatua, de su... No, simplemente nosotros no vamos a hacer eso. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban firmes en su fe. Porque siendo judíos conocían y entendían lo que eso significaba. Y simplemente dijeron, no lo vamos a hacer. Sea lo que sea que va a suceder, no lo vamos a hacer. Y no lo hicieron. Se lo declararon a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho. Pero ya él les había declarado que era judío. Él ya les había hecho saber tal vez el por qué no iba a inclinarse ni arrodillarse delante de Amán. Tenía bien claro quién era su Dios. Tenía bien claro lo que él tenía que hacer como un judío. Y no lo hizo. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ira. Mire lo importante de este pasaje, que Amán ya había recibido honor de la persona más alta en ese reino, que era el rey. Al darle ese lugar, al darle esa posición, y ahora él viene a
en otras palabras, su orgullo es herido por una persona, por una simple persona en el reino, porque no se quiso inclinar delante de él. Falta de humildad. Sí, ciertamente era una orden del rey, pero ¿qué hay en nuestro corazón para llegar a ese punto de molestarnos y llegar a la ira porque alguien simplemente no quiso hacer? Alguien no quiso mostrarnos su humillación. Alguien no quiso postrarse delante de nosotros en todo el reino. Debemos ser cuidadosos cuando estamos en una posición de autoridad. Tenemos que entender que todos estos acontecimientos suceden durante el reinado del rey de Persia, Asuero, durante el reinado donde él hace una reunión de todos los príncipes por 180 días. Banquete, fiesta, etc. Donde al final de su fiesta llama a su reina, a su esposa, que se presentara delante de todos para que admiraran su belleza. La reina Vasti. Y ella no quiso ir. Y ella desobedeció la orden del rey. Y ella fue destituida del reinado a causa de eso. Y entonces ahí es donde entra Esther, donde es una de las escogidas, donde dice que su hermosura era sorprendente, y es la escogida del rey para tomar ese lugar de la otra reina. Aquí la pregunta importante es: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Debemos de ser cuidadosos, hermanos. De repente va a haber leyes que están en contra de la palabra de Dios. De repente estamos llegando a ese punto, en este punto de la historia, donde hay y habrá leyes que están totalmente en contra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a humillar delante de ellos? No, sí, pero la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. Sí, pero tenemos que poner en la balanza qué es más importante. Tenemos que entender que la justicia de Dios debe de ser lo primero. Mardoqueo lo tenía bien claro. Mardoqueo no se inclinó ni se humilló delante de Amán. Él estaba firme en lo que él creía. Él estaba firme en su fe. Él no le importó las consecuencias. Mardoqueo ocultaba que era judío, como le había aconsejado a Esther. Pero la presión de los funcionarios de la corte para que cumpliera con Amán lo llevó a confesar su herencia judía en respuesta a sus preguntas diarias. Sin embargo, se mantuvo firme y se negó a rendir homenaje a Amán. Se negó. Por otro lado, el ascenso de Amán sacó a relucir lo peor de sus inseguridades. El ascenso este lugar que el rey le había dado a Amán, por la razón que haya sido, lo llevó a relucir en realidad qué es lo que había en su corazón. Amán permitió que una exasperación violenta y un odio amargo inundaran su corazón.
Amán, al parecer, tenía conocimiento del conflicto que había entre su descendencia y los judíos. Y eso implementó su odio, eso implementó su orgullo. Y empezó a planear, y lo vamos a ver aquí más adelante, empezó a planear, empezó a hacer un plan en contra de los judíos. Ahora, ¿quién era el único que se había, el único que no se había inclinado delante de él? Mardoqueo. Pero ahora el plan va a ir más allá. Ahora el plan va a ir en contra de todo el pueblo judío. Porque Mardoqueo en este punto les hace saber que él es un judío. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿hay alguien que te haya ayudado a aprender a ser humilde? ¿Hay alguien que nos ha ayudado a de repente bajarnos de nuestra nube? A tener humildad, a tener esa paz, esa tranquilidad. ¿Ah? O seguimos tal vez todavía lidiando con el orgullo. O seguimos lidiando con aquellas cosas que este mundo nos sigue ofreciendo y que no queremos dejarnos de nadie más. No, pero si yo estoy en un lugar de autoridad, yo puedo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Lo hemos visto miles de veces en los lugares de trabajo. Que las personas dicen: no, es que tú debes de saber cuál es tu lugar, porque yo sé cuál es mi lugar. Caray, ¿y eso cómo funciona? ¿Que no estás tú aquí para desempeñar un trabajo igual que yo? Es así de sencillo. Tu autoridad te debe de llevar a desempeñarte de una manera tal vez mejor, con otros principios, en lugar de querer subajar a los demás. Esa es la diferencia. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 6 al 9 del capítulo 3, por favor. Amén. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Al parecer ahora Amán en su mente dice: yo voy a hacer lo que no han podido hacer anteriormente. Yo voy a hacer y voy a ganar esta batalla que nunca se ha podido ganar, que era acabar con el pueblo judío, que era acabar aquella rencilla que comenzó con Jacob y Esaú. Esa riña, esa pelea que hubo desde el principio. Al parecer Amán, eso es lo que había en su corazón.
acabar con el pueblo judío. Y es lo que nos dice el verso 6. Ahora, no era tan solo Mardoqueo, sino era el pueblo judío en su totalidad. ¿Acaso no era Mardoqueo el único que no se humilló delante de él? Y ahora quiere tomar represalias contra todo el pueblo judío. Amán no tan solo quería acabar con Mardoqueo, sino contra todo su pueblo. En otras palabras, queremos decir que no uses tu posición para saldar asuntos personales. No uses tu posición para saldar asuntos personales. Es lo que estaba haciendo aquí Amán. Dice, ok, el que no quiere humillarse delante de mí es un judío. Vamos a acabar con todos los judíos. ¿Por qué? Amán se había llenado de orgullo. Ese orgullo había llegado a su corazón. Y ahora quiere acabar con todo el pueblo judío. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué llega hasta este punto? Mire lo que dice el verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. ¿Qué es Pur? Esto es la suerte. Amán era un hombre que yo creo, de acuerdo a sus tradiciones, a su cultura, era un hombre que tenía otros dioses, que le gustaba la brujería, la hechicería, que le gustaba que le echaran las suertes. Y eso es lo que está haciendo aquí. Él buscaba a través de esto ver cuál era el tiempo más apropiado para destruir al pueblo judío, para acabar con todos los judíos. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y para cada mes del año. Esperando una respuesta de cuál era el mejor tiempo para hacer este complot en contra de los judíos. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Salió que en el mes 12º era el mejor tiempo para hacer esto. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las que de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amán tenía un plan bien hecho. Amán empezó no tan solo, sí, había cosas que eran ciertas de este plan, de lo que le estaba describiendo al rey, que sí, los judíos estaban dispersados en diferentes lugares, pero lo estaba poniendo como que este pueblo estaba haciendo un plan para ir en contra del rey, para destituirlo, para acabarlo. Eso no era cierto, porque ni siquiera tenían idea que la reina era judía. Ellos hasta este punto no tenían idea que Esther era una judía, que Esther era la sobrina de Mardoqueo. Pero aquí Amán en su plan empieza a exagerar las cosas, empieza a expandirlas de una manera que ahora el rey dice: bueno, yo creo que hay que acabarlos. Porque es lo que dice Amán. Ni guardan tus leyes, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivos. Esto no es de beneficio para el rey. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda
para que sean traídos a los tesoros del rey. No tan solo que él estaba planeando esto, sino que él en su anhelo de acabar con este pueblo, dice, yo me voy a encargar de los gastos de esto. Yo voy a poner la plata para que esto se haga. Para que el rey no se moleste en nada. Amán ya tenía un plan bien establecido y se lo presentó al rey. Amán, lleno de orgullo, lo único que quería era acabar con el pueblo judío. Amán estaba aprovechando de su posición a un lado del rey para cumplir este plan. Amán estaba dispuesto a tener pérdidas con tal de que este plan se cumpliera. Y oiga eso, Amán estaba dispuesto a tener pérdidas con tal de que esto se cumpliera. ¿Tiene usted una idea de lo que eran 10,000 talentos de plata? Algo incalculable. Dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. En otras palabras, le está diciendo al rey, usted no se preocupe de nada, usted ni siquiera va a poner de su bolsa, yo me voy a encargar de todo y vamos a acabar con este pueblo. Esto es lo que Amán estaba diciendo y este es el plan que él tenía. Amán mintió porque los judíos no se habían rebelado contra ninguna de sus leyes del rey, sino que habían vivido como buenos ciudadanos sin causar disturbios. Pero Amán lo pone de una manera diferente. Amán le presenta este plan al rey de una manera diferente, exagerada, con otro punto de vista, porque lo que había en su corazón no era más que orgullo. Entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuándo has visto el orgullo crecer fuera de control? ¿Usted ha visto a una persona que se ha descontrolado por su orgullo? Una persona que ha hecho cosas inimaginables por su orgullo, porque se ha sentido ofendida, porque alguien no le respondió de la manera que él esperaba o ella esperaba, y ha hecho cosas fuera de sí. Eso es lo que aquí Amán estaba haciendo. Amán había permitido que el orgullo corroyera su corazón. Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 6 de Esther, verso 10 al 14. Y yo sé que nos brincamos como 3 capítulos casi, pero no tenemos el tiempo para pasarlos todos. Capítulo 6, verso 10 al 14. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón
Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Estamos en el capítulo 3 donde vemos que el rey está siendo convencido para acabar con el pueblo judío. Y ahora cuando pasamos a este capítulo 6, a lo mejor nos imaginamos qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues donde el rey le está dando una orden a Amán, diciendo que haga algo con Mardoqueo. Tal vez estamos pensando ya va para la horca. Pero en el transcurso de estos capítulos, del capítulo 4 al 6, dice que después de aquel banquete donde la reina Esther los invita a los dos, y Amán se va muy contento porque fue invitado al banquete, ¿verdad? Pero el rey esa noche no podía dormir. Y dice que pidió que le leyeran una historia. Y le sacan del libro de Crónicas, donde dice que habla de lo que Mardoqueo había hecho para el rey. De lo que Mardoqueo había hecho para salvarle la vida al rey. Y entonces ahora llegamos aquí, donde Amán es llamado delante del rey. Y entonces dice entonces el rey dijo a Amán, miren lo que dice el capítulo 6, al principio. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtam y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y en el pensamiento de Amán luego vino: me quiere honrar otra vez. Me quiere honrar, deja decirle qué se tiene que hacer. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vista a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por toda la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán, en su orgullo, él seguía pensando que él era el que iba a ser honrado. Y dice: bueno, pues vamos a decirle al rey cómo me va a honrar. Y ahora dice el rey, entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así al judío Mardoqueo. Ups. A eso es a lo que nos puede llevar el orgullo. A creer que merecemos todo en la vida. A creer que todos deben de estar delante de nosotros humillados. Porque nosotros somos los únicos. Porque nosotros somos los mejores. Porque
el rey nos tiene a su lado. Qué decepción para Amán, que pensando que él es el que iba a ser honrado, ahora dice, pues ve y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ve y hazlo así con aquel que tú me has presentado un plan para acabarlo. Ve y hazlo así con aquel que tal vez el rey no sabía en ese momento que Amán venía a decirle que ya era el tiempo de ahorcarlo. Dice, ahora ve y dale esa honra a Mardoqueo. Que se sienta, dice que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que tú has dicho, porque fueron tus propias palabras. Porque fue de la manera que tú me lo presentaste, cómo se debe de honrar a aquel que el rey quiere honrar. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué decepción, qué humillación para Amán. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. En otras palabras, lleno de humillación, hasta escondiéndose de la gente, tapado, apresurado a su casa. Tal vez no entendiendo lo que acababa de suceder. Pero de la misma manera es que Dios honra a los humildes. De la misma manera es que Dios honra a los humildes. Vemos ahora lo que está a punto de suceder. Vemos que ahora lo que Amán va a vivir con sus propias amistades, con su propia esposa. Dice, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quienes has comenzado a caer, no los vencerás. Él tal vez cuando llegó a presentar esto a su esposa, a sus amigos, a sus sabios, tal vez esperaba palabras de aliento, palabras de ánimo. Sí, sigue con tu plan, sí, vas a seguir adelante. No. Si esto que tú ya comenzaste en contra de estos judíos, o de este judío que es Mardoqueo, vas a caer. No vas a encontrar la victoria. Vas a fallar. Dice, si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Al banquete donde ahora le esperaba la horca. La horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Tenemos que ser cuidadosos cuando el orgullo llega a nuestro corazón. Tenemos que ser cuidadosos cuando Dios nos ha dado una posición de autoridad y queremos abusar de ella. Bien dice el dicho que si tú quieres conocer a una persona, dale privilegios.
Y ahí te vas a dar cuenta quién es esa persona en realidad. Dale autoridad y tú sabrás qué hay en el corazón de esa persona. ¿Alguna vez te ha tocado ver cómo el orgullo lleva a la humillación? Lo acabamos de ver aquí en esta historia. Cómo el orgullo de Amán lo llevó a una completa humillación y a la muerte. Entonces tenemos que preguntarnos cómo el orgullo puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Cómo el orgullo está afectando esa relación personal con Dios? ¿Seguimos creyendo que todo lo podemos por nosotros mismos? ¿O en realidad hemos depositado nuestra vida en Dios? En realidad estamos confiando en lo que Él va a hacer y seguirá haciendo en nuestra vida. ¿O seguimos luchando? Seguimos peleando pensando que nosotros tenemos la solución, que nosotros podemos salir de todas y cada una de las situaciones de la vida en la que nos hemos metido. ¿O en realidad estamos depositando nuestra confianza en Dios? Porque nuestro orgullo nos puede llevar a pensar que podemos hacerlo nosotros mismos. Y entonces dejamos de confiar en Dios. Y entonces dejamos de buscar de Dios. Vamos a considerar algo esta mañana. ¿Has recibido un reconocimiento especial últimamente? ¿Hemos recibido algún reconocimiento especial? Si es así, qué bueno, hermana. La siguiente pregunta es si lo recibimos con humildad. ¿O eso nos llevó a pensar como Amán? Ahora sí tengo yo la autoridad. Ahora sí se van a hacer las cosas como yo quiero. Cuidado. Si has recibido un reconocimiento y lo has recibido con humildad, agradécelo a Dios y comprométete a aceptar cada reconocimiento con humildad. Considera cómo puedes usar tu bendición para bendecir a alguien más. Y como siempre, hermanos, los quiero dejar con una cita. Colosenses 3:24. Y 25, perdón. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que lo que siembres cosecharás. Llévese eso y reflexione en ello en esta mañana. Que Dios los bendiga.